reinar más, Señor, en su vida, Señor. Que Él pueda ser dirigido por el Espíritu Santo, Señor. Ayúdalo a que la palabra que tú has puesto hoy en su corazón, Señor, sea transmitida, Señor, como tú se la has dado, Señor, para que nosotros seamos edificados, porque tu palabra nos corrige, nos enseña, nos instruye para sernos mejores, Señor. Pero que no nos olvidemos, Señor, que tenemos que ponerla por práctica. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Señor les bendiga, muy buenas tardes. Espero que todos estén cómodos en esta tarde y que la palabra de Dios encuentre morada en nuestros corazones. Porque la palabra siempre va a estar. En esta tarde, Toño, me baja un poquito el micrófono, por favor. En esta tarde quiero hablar con respecto a la confianza. Mire por donde mire, porque nosotros la confianza la usamos para decir que tenemos muy buena amistad, para que somos cercanos, ¿verdad? Cuando alguien es cercano a alguien dice, yo tengo mucha confianza con fulano o con mengano. A veces cuando necesitamos un favor, entonces decimos, como tú tienes más confianza, como tú tienes más cercanía, podías pedir por mí, ¿verdad? Pero también está en confianza, seguridad, porque la confianza en verdad pudiéramos decir que es sinónimo de seguridad. Cuando yo estoy confiado, ¿no? Por ahí hay una dinámica que se suele hacer, ¿verdad? Que pone a alguien de espalda y la confianza es que yo empuje a alguien y él se deje caer porque él confía que el que está detrás lo va a sujetar. Entonces, la confianza es seguridad. Entonces, hablando sobre confianza, quisiera que en este momento nos planteáramos este tema con interrogación. Yo soy mucho de interrogación porque cuando nosotros nos interrogamos a nosotros mismos, tiene que haber una respuesta, sí o sí. La ausencia de respuesta es un poquito grave, le puede llevar a la depresión. Cuando alguien necesita una respuesta y no la tiene, se desespera, ¿verdad? Entonces, la interrogación es, ¿puede alguien confiar o estar seguro de algo o de alguien que no conoce? Esa es una buena pregunta para empezar a hablar de confianza. Y puede que estemos pensando que el mensaje va en una dirección, pero creo que Dios tiene algo especial para decirnos en esta tarde. Y la otra es, ¿y puede alguien llegar a conocer a otro sin pasar tiempo con él o con ella? Estoy casi seguro que la respuesta es unánime. Para conocer a alguien es necesario pasar tiempo con ella o con él y estar muy atento a sus actitudes, porque de lo contrario será muy difícil o imposible tomar como verídico cualquier acto del mismo, porque se dice que para que exista confianza se necesita una relación íntima y sencilla entre personas. Y está claro que es importante para nosotros porque Dios nos ha creado con este intuito de ser comunidad. Y para que seamos una comunidad buena, en proceso, debemos ser una comunidad donde hay confianza. Pero en verdad la confianza en la cual yo quiero hablar en esta tarde es la confianza que nosotros tenemos para con Dios. No es de la confianza que Dios puede tener para con nosotros. ¿Por qué no? Porque Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. La Biblia dice que cuando Dios llamó a algunos profetas, dice, desde el vientre de tu madre te he escogido yo para ser profeta. Entonces aquí no hay nadie desconocido para Dios. Pero muchos de nosotros, para algunos de nosotros o para muchas personas alrededor del mundo, Dios es un verdadero desconocido.
no tiene ninguna clase de relación con Dios. Entonces, esto no es de extrañar. Lo triste es cuando nosotros decimos que somos siervos, que somos creyentes, venimos a la iglesia, asistimos culto, escuchamos palabra y decimos es palabra de Dios, pero no conocemos al Dios de la palabra. Y entonces, cuando eso ocurre, nosotros investigando en las Escrituras nos vamos a dar cuenta que Dios siempre fue cercano al hombre. Uno de los nombres que el profeta dijo al respecto de Jesús era que era Dios con nosotros. Entonces Dios se presentó, se reveló a la humanidad para que los hombres pudieran saber que Él tenía un plan de salvación en Él. Y para eso el Señor desde que empieza su ministerio, a formar hombres para que estuvieran preparados para anunciar su reino. Pero era necesario algo, ellos tenían que conocerlo y ellos tenían que ser íntimos para poder creer en su palabra y para ver sus actos a lo largo de los años que lo estuvo pastoreando. Entonces, Jesús, para formar a los discípulos y también darse a conocer, pasó mucho tiempo con ellos, hasta que ellos fueron impregnados, moldeados de tal manera que aun cuando Pedro quiso negarlo, le fue imposible. Mateo registró eso en el capítulo 26, versículos del 69 al 73. Pedro quiso apartarse de que la gente no descubriera quién era su discipulador. Y Pedro, cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, Pedro negó. Ponme el versículo que lo vamos a leer. Y dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70. Pero él negó delante de todos ellos diciendo, yo no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Y el 73 dice, un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando hay confianza, cuando hay trato, yo acostumbro a decir que hasta el perro se parece al dueño cuando tiene buena relación. Hay perro que es la cara del dueño, y es porque está entrenado por esta persona. Y nosotros queremos decir en ocasiones que Cristo es nuestro Señor. Pero cuando Cristo verdaderamente dirige nuestra vida y tenemos una relación íntima con Cristo, entonces hay algunos cambios en nuestra vida que marcan diferencia, que muestran sin palabra que hay confianza, que hay relación. Jesucristo siempre que iba a orar decía, Padre, yo sé que siempre tú me oyes. ¿Por qué Jesús decía esto? Porque Jesús era íntimo del Padre. Y nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es que nosotros seamos íntimos de Él por medio de Cristo, porque para eso no los ha enviado. Pero no solo en esta ocasión quedó plasmado que Pedro era alguien que había convivido con Cristo, que andaba con Cristo, que escuchaba de Cristo, que aprendía con Cristo, no solamente cuando lo negó. También en Mateo, en el capítulo 16, versículo del 13 al 16, Jesucristo, hablando con sus discípulos, le hace una pregunta y le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice los hombres que yo soy? Jesús le preguntó y ellos pudieron responder. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14 dice, y ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que tú eres Elías, pero otros Jeremías, y otros o algunos de los profetas. Versículo 15,
Y Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Les preguntó Jesús. Y Pedro le responde lo siguiente, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo habló con seguridad. ¿Sabe por qué? Pedro sabía quién era Cristo. Pedro andaba con Cristo. Pedro vio milagros y prodigios de la mano de Cristo. Incluso él pudo caminar sobre las aguas mientras miró a Jesucristo en unos momentos, hasta que miró las aguas, tuvo miedo y se hundió, pero aún así Cristo lo cogió y lo volvió a meter en la barca. Entonces, nosotros tenemos que entender y hacer una introspectiva en nuestra vida, a ver si verdaderamente eso es lo que nosotros creemos, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el que tiene poder para salvar y perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, cuando Jesús dice, ¿qué dicen ustedes? Pedro lo tuvo claro, lo habló con confianza y con seguridad, porque había conocido o conoció al Señor, ¿verdad? Pero Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, también habla algo con respecto al relacionamiento que ellos habían tenido con el Señor Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestra mano, esto escribimos acerca del verbo de vida. Será imposible creer en Cristo verdaderamente si no tenemos un relacionamiento íntimo con el Señor. Será imposible conocer verdaderamente a Cristo si no tenemos un relacionamiento con su palabra. Porque para conocer a Cristo tenemos que conocer su palabra. Jesucristo en una cierta ocasión, hablando con algunos judíos que se habían convertido, Jesucristo dijo, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo tanto, muchas de las veces nosotros pretendemos cosas, pero no somos felices a la hora de buscar el medio y queremos relacionarnos con Dios a través de nuestra obra, a través de nuestro buen hacer, a través de nuestro comportamiento. Pero para tener una relación con Dios, primero tenemos que tener una relación con Cristo, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y es el medio por el cual Dios ha determinado que nosotros podamos tener confianza con Él. Versículo 2 dice, y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Versículo 3, y lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, dice Juan, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan podía dar testimonio, porque Juan vivió cercano, vio todas las maravillas que Dios hizo, entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero ¿por qué tenía comunión? No hay cómo ser íntimo, no hay cómo confiar en alguien sin tener comunión con ella. Por eso el gran problema cuando nosotros desconocemos a alguien es la dificultad que tenemos en entrar en calor con alguien que no conocemos, es porque no le conocemos. Y la otra cosa es, tenemos miedo de ser descubiertos. Pero quiero darte una noticia esta tarde. Puede que no tengas una intimidad con Cristo, pero está descubierto porque Él sabe quién tú eres. ¿Quién eres tú? Lo tiene claro. Y este mensaje no es un mensaje para decir que no te acerques. Es un mensaje justo lo contrario, para que confíes, para que te acerques, para que sea íntimo,
Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero es necesario creer en Él. Es necesario acercarse a Él. Es necesario conocerlo de verdad, conocerlo su voluntad, conocer su justicia, conocer su amor, conocer su fidelidad. Y no hay otra manera de hacerlo que no sea por medio de su palabra. Entonces, nosotros vemos que Juan da testimonio con autoridad, porque lo había visto con sus propios ojos y palpado con sus mismas manos. Una experiencia personal que, como no, le dio autoridad y le hacía apto para dar testimonio de Cristo. En muchas ocasiones, querido, pasa que podemos hablar con seguridad de muchas cosas, incluso somos íntimos de muchos, pero nos cuesta hablar con seguridad de Cristo y poner su palabra, sus consejos por obra. Lo hacemos a media porque no hemos pasado tiempo con Él. No es Cristo un íntimo amigo, no es Cristo alguien en el cual nosotros estamos acostumbrados a convivir con Él. Entonces, decimos que confiamos, pero no estamos seguros. Cuando tú no conoces a alguien, en mi caso, que ha pasado en algunas ocasiones, que estoy trabajando en casa de alguien, y dice, ¿no conoces a alguien que pueda venir a mi casa a limpiar? Yo pago bien. Y yo muchas de las veces digo, voy a averiguar. Y entonces le doy un número de teléfono, digo quién es una persona, y me dice, ¿y es seria? ¿Sabe cuál es mi respuesta si no la conozco? No lo puedo asegurar. Yo creo que sí. Algunos pensamos así de Cristo. ¿Es fiel el Señor? Yo creo que sí. ¿Es proveedor el Señor? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? No tienes experiencia personal con Él. Decimos que confiamos, pero no estamos seguros. ¿Sabe por qué no estamos seguros? Porque no somos íntimos. Pensando en esto, cuando un hijo es íntimo de su padre, no hace falta ni abrir su boca. Yo tengo varios hijos y el nivel de confianza es distinto uno del otro. Unos son más cercanos y otros son más lejanos. Pero el que tiene confianza contigo, no hace falta que diga nada. Tú le miras la cara, le miras el caminar y le preguntas, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Normalmente niega. Dice, no me pasa nada. Sí te pasa. ¿Qué pasa? No quiere decir no pasa nada, pero te pasa algo. Algunos de nosotros, siendo íntimo de Dios, la Biblia dice que antes que abramos nuestra boca, antes que salga palabra de nuestra boca, ¿qué es lo que sucede? Él conoce. Él conoce. Cuando el hijo es íntimo del padre, no hace falta que diga tengo una necesidad. El padre lo mira muchas de las veces y procura llenar ese espacio, cubrir esta necesidad, porque ha dado cuenta que hay una necesidad. Y Jesucristo dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no hará por ustedes? Y entonces el problema no está en Cristo. El problema es que paso poco tiempo con Él. Para algunos, su relacionamiento con el Señor se reduce en venir algunos días a la iglesia en la semana y el resto de los días está ocupado o convive con aquello que el mundo propone para su vida. Y cuando llega la prueba no podemos hablar con confianza. No nos acercamos a Él con seguridad y sentimos en muchas ocasiones que el Señor es un Dios distante. Pero Dios no está distante. Dice que su nombre sería Dios con nosotros. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que
no soy íntimo del Señor. No es que Dios esté lejos, yo lo siento lejos. Y el problema no está en Dios, el problema está en mí. En realidad, yo he estado viviendo separado de Él, aún llamándole Señor. Pero Él no ha direccionado mis pasos, no ha guiado mi vida. El salmista David dice lo siguiente en el Salmo 23, verso 1 del Salmo 23, me llamó mucho la atención y me gusta mucho, un salmo que lo sé prácticamente de memoria, con los años va borrando el cassette y uno tiene que volver a leer para poder renovarlo, pero es un salmo conocido de todos nosotros. Pero hay algo importante, antes de la vírgula, antes de la coma, el salmista dice, el Señor es mi pastor, presente del indicativo, hoy. El Señor es mi pastor. Para decir esto, tiene que tener confianza, tiene que sentirse seguro, tiene que ser íntimo. Y David es el mejor ejemplo para mí. Hoy, durante mucho tiempo fue piedra en mis zapatos, pero hoy David es el mejor ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque si yo me espejo en David, David era un yo de la vida. Pero David conocía al Señor. Y en el Salmo 51, si no me falta la memoria, cuando Dios llama la atención a David, le trae una palabra dura por medio del profeta, David se humilla y David no pidió reinado, David no pidió poder, David no pidió nada. David dice, quita lo que quiere, pero no retire de mí tu Espíritu Santo. David quería tener intimidad con Dios. David había tenido intimidad con Dios, Dios le había respondido, Dios lo había elegido para ser rey de Israel, y Dios estuvo con David durante mucho tiempo, y él presenció y él vivenció en su vida hechos que Dios hizo por medio de su mano. Él conocía el Dios en cual él decía, el Señor es mi pastor. Una buena pregunta para nosotros es, ¿quién te pastorea? ¿Quién te guía? ¿A qué lugares te conduce? ¿Qué es el Señor para ti? El salmista David sigue diciendo, en lugares de verdes pasto me haces descansar y junto a agua de reposo me conduce, me guía. La oveja no se guía, es guiado, no elige del agua que va a beber o qué agua va a beber o de qué fuente sacia su sed, su pastor le da de beber. Jesús en Juan capítulo 7 versículo 37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una vez más Jesús dice, aquí está, ¿tiene necesidad? Y dice que fue en el último día, se puso de pie y exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Algunos de nosotros nos acercamos a Jesús en el último día de la fiesta, cuando creíamos que todo había acabado. Entonces escuchamos el llamado del Señor y nos rendimos y decimos, sí, Señor, te necesito. Lléname, sáciame, guíame. Pero algunos hemos escuchado una y otra vez el llamado del Señor Jesús y no le hemos hecho caso, no somos capaces de confiar en Él, porque le conocemos muy poco. Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre que Dios dio testimonio de sí mismo, de Él. Entonces en el reino celestial dice que Satanás se presenta y el Señor le pregunta, ¿has visto mi siervo Job? Hombre fiel, hombre justo. Y la respuesta fue sencilla, dice, tú le guardas de todo, tú lo tienes rodeado, le ha dado bien, le ha dado riqueza, sus hijos son una belleza, tienen empleado, todo lo que le pone mano rinde, así hasta yo te sería fiel. Está claro, eso no está escrito, estoy interpretando, ¿no? No vaya a creer que el pastor está diciendo herejía, ¿no? Porque esa sería nuestra actitud, ¿verdad?
Vamos, de esta manera. Algunos de nosotros, yo conocí, entonces voy a hablar de lo que he conocido. Conocí a algunos hermanos en mi juventud y en mi infancia, que cuando hablaba con mi padre, por ejemplo, y entonces decía mi padre, tú eres un hombre bienaventurado, tú eres un hombre que Dios te bendice, porque si yo tuviera la mujer que tú tienes, yo también serviría al Señor como tú lo sirves. Es muy fácil. Esa es nuestra capacidad de mirar y decir, si tú me bendijeras así, Señor, yo también te serviría. Y entonces el Señor le dice, está bien, vale, toca todo lo que tú quieres, solo no toca su alma, pero lo demás. Y vino con toda ira, con toda furia, y destrozó la vida de Job. Si soy yo, no hacía falta nada, con que me quemara los animales, ya estaba saliendo por techo. Pero cuando fue increpado para que negara a Dios, dice, ¿acaso yo soy alguien para decir a Dios algo con respecto a lo que me está pasando? Dios me ha dado, Dios me ha dado, alabado sea el nombre del Señor. Jamás voy a ir en contra. Y Job era justo, sí, los hijos hacían fiesta, y la Biblia dice que Job hacía un altar, preparaba una ofrenda y ofrecía por los pecados suyos y por los pecados. Esos niños en fiesta a lo mejor hicieron algo que no agradó a Dios, pues yo voy a ofrecer sacrificios para que ellos también sean perdonados. Cosa que los padres hoy no lo hacemos. Más bien los hijos están orando por los padres en vez de los padres están orando por los hijos. Algunos lo hacemos, no se vayan a ofender, ¿verdad? Y entonces, en el versículo, capítulo 42, cuando Job sale de todo esto, entonces Job dice una frase que me patino cada vez que lo leo, y dice, había oído de ti, pero ahora te conocí de verdad, mis ojos te han visto. ¿Dónde conoció de verdad Job a Dios? En medio a la lucha, en medio a la tribulación. Job no se enteraba lo que estaba pasando. Jamás Job estaba pensando que Dios lo estaba usando como mano para cachetear a Satanás por toda la cara para decir, tú no me fuiste fiel, pero hay un hombre que sí me es fiel y no ha tenido, y no le di a él lo que te di a ti. Tú le quitaste todo, pero aún así fue fiel. ¿Quién entendería eso? Nadie entendería. Entonces, muchas de las veces, nuestra relación con Cristo, yo no sé cómo calificar, porque no quiero ofender a nadie, pero muchas de las veces nuestra relación con Cristo no es una relación cercana, es una relación distante. Me dijeron, escuché un testimonio, pero nadie tiene las marcas de Cristo en su piel. Y para que nosotros verdaderamente conozcamos a Cristo de cerca, tenemos que tener a Cristo en su piel. Pasan luchas y tribulaciones. Y muchas de las veces no entendemos. Hoy por la mañana yo prediqué en la iglesia del pastor Roima en Playa Honda y hablé exactamente sobre esto. Hay muchas cosas que uno a veces desconoce, y una de ellas, por ejemplo, poder confiar en la provisión de Dios. Algo que yo tuve que aprender. ¿Sabe cómo aprendí? Cuando faltó. Porque mientras hay, gloria a Dios, el Señor ha provisto, estoy trabajando, pero esa es una confianza media, porque yo confío en la fuerza de mi brazo. Confianza es cuando uno no tiene dónde agarrarse. Ahí quiero ver si hay confianza. Entonces llegó crisis a nuestra casa. Crisis terrible. Y entonces, para que no me escuchara mi mujer ni mis hijos, fui para un descampado a reclamar y preguntar, Señor, ¿para qué me llamaste para el ministerio? ¿Para esto? Mire que la gente me está trayendo comida a mi casa, yo sé trabajar, estoy trabajando desde chico. ¡Qué vergüenza! Y el Señor dice, ¿sí? A Elías le mandé los cuervos, a ti te mando la gente y tú te quejas. Uy, Señor, es verdad, sigo mandando a la gente, no voy a quejarme más. Pero uno tiene que pasar ahí para poder hablar de esto. Y no entendía, porque cuando perdemos cosas, nuestra seguridad pierde equilibrio. Entonces tambaleamos, no sabemos, ¿será que es verdad que Dios está con nosotros? Porque para algunos el signo de que Dios está conmigo es que no nos falte nada. Para algunos la cuenta bancaria
gorda es símbolo de que Dios verdaderamente me está bendiciendo. Pero ustedes saben cuántos millones de hombres con mucho dinero no tienen conocimiento de Cristo. Leí hace poco, no sé si voy a decir la frase completa, pero el que fue el que fundó Apple, al final de sus días, dice, nada de esto sirvió para nada. Si yo volviera a tener una oportunidad de vivir, yo iba a hacer las cosas diferentes. Más vale un abrazo que millones. Más vale un amor verdadero que un amor comprado. Más vale tener una buena cama o una almohada un poco usada, pero tener un sueño tranquilo y deleitarse cuando duerme. Pero a veces para nosotros, como nosotros somos carnales y nuestra relación está solamente con las cosas carnales, pensamos que nuestra conquista carnal es la prueba que Dios está probando algo, y no es así. Dios trata y somos más íntimos del Señor en medio de la lucha, en medio de la tribulación, mucho más que en medio de los placeres. Entonces era necesario perder, pero ¿sabe qué? Lo que yo no sabía que Dios estaba haciendo, y me vine a enterar hace pocos años, y no sé si hace 3 años que me enteré, ¿verdad? Es que Dios estaba trabajando en la vida de alguien, pero yo tenía que perder. Tenía que perder casa, tenía que perder trabajo, tenía que conocer al Dios que provee, tenía que perder el orgullo del hombre de la casa, el proveedor, aquí soy yo, y da golpe de pecho. Eso tenía que desaparecer. Pero al mismo tiempo Dios tenía que trabajar en la vida de alguien y decir, por allá en Playa Blanca alguien se mató. Se suicidó porque perdió casa, porque perdió trabajo, porque perdió todo, porque la crisis lo llevó todo. No soportó. Pero lo que no sabía es que lloraba. Pero en vez de llorar en la casa de ella, yo lo que hacía con María era llorar a los pies del Señor. Y si tenía que quejarme en algún momento era el descampado. Había un bloque por allá que cada vez que yo me acercaba, el bloque decía, ahí viene este. Y después que pasó todo, una cierta ocasión estoy sentado y lamentando y mirando lo que había perdido, y miré hacia adentro en vez de mirar hacia afuera, y empecé a mirar cosas que yo tenía, deseos que yo tenía que había perdido. Perdí la casa que soñé desde chico de 14 años, adiós casa. Perdí el trabajo que yo pensé que me iba a dar seguridad, adiós trabajo. Estamos en crisis, no tenemos nada. Así que vamos a volver a la estaca cero. Y fui sacando cosas, y cuando llegó allá en el fondo, ¿sabe con qué me encontré? Me encontré con Cristo, sentado y reinando. Y entonces lloré, pero no fue de tristeza, porque a pesar de haber perdido todo, no había perdido lo principal, Cristo. Y yo sé lo que Cristo ha hecho en mi vida, y no voy a cansar de repetir nunca. ¿Sabe por qué? Una de mis oraciones, cuando me reconcilié, y ahí está el hermano Kevin que me conoció en esta época, por lo tanto hace más de 20 años que me conoce, mi oración fue, Señor, que no me olvide ningún día de dónde tú me has sacado. Esa fue mi oración. La otra oración, la otra parte de esa oración fue, Señor, te voy a seguir y yo voy a llegar al cielo. No quiero el primer lugar, ni quiero estar ente, yo quiero ser el último. Pero aunque sea arrastrándome, voy a llegar. Con su gracia, tú me vas a tomar. Yo voy a poner toda la carne al asadero para poder llegar allá. Y el Señor, gracias a Dios, me ha mantenido en esto. Y hoy puedo hablar del Dios proveedor, porque lo he visto. Ya les conté la historia del café que vendimos, carísimo el café. El último café que tenía para desayunar. Y llegó visita y tuvimos que servirle. Y yo no decía nada por mi boca, pero mi cabeza estaba a mil diciendo, mañana no desayuno, no hay café. Señor, mi café lo estoy dando a otro. Y cuando se fueron me dejaron un sobre. Y ese sobre tenía para muchos kilos de café. Tenía 180 euros. Nadie en Lanzarote ha vendido un café tan caro. Entonces hoy yo puedo hablar del Dios proveedor, lo he visto. Hace 2 años tuvimos una pandemia, cerró todo otra vez. Pero entonces mi actitud era distinta.
El alquiler vence el 10 y era por allá 3, 4 o 5, yo no me acuerdo que la fecha exacta, pero me acuerdo que senté en el sofá y le dije, Señor, solo quiero recordarte, el día 10 pago alquiler. Y alguien me llamó y me dice, tienes que hacerme un trabajo. Tardé 6 horas en hacerle el trabajo. A la hora de cobrar le dije, págame lo que quieres. Y cogió y me dio 500 euros. Y yo no quería recibir, me dice, el dinero es mío. Hago con mi dinero lo que quiero. Tengo para darte eso y más. Así que coge el dinero y vaya para tu casa. Yo conozco el Dios proveedor. Pero hay que pasar. Hay que perder. Para aprender de verdad que Dios, en ese terreno ya yo no sufro. Después que yo aprendí a confiar en el Señor en ese terreno, dice, tantas canas por tantas preocupaciones, por el trabajo, no podía haber ahorrar unos cuantos pelitos negros. Pero uno solo aprende a confiar cuando uno es cercano. Porque no tenía nada, y está mi mujer que ella puede dar testimonio de eso. Ya llegué en casa y decía, prepárate, vas a pasar hambre la próxima semana. Y ella me reprendía y decía, está reprendido, aquí no va a faltar de nadie, porque el que provee para nosotros es el Señor. Y mientras todo esto, Dios trabajaba en la vida de Cristina y yo no lo sabía. Porque Dios estaba probando a ella que Él es Dios. Y así fue como conoció al Señor. Entonces después que yo supe, digo, si tuviese otra casa para perder, para que otro se convirtiera. No es conversa fiada, como se suele decir. Relación con Dios es estar dispuesto a perder en favor de Cristo. Confiar en Dios no es papel mojado, confiar en Dios es pasar la prueba. Y además Dios tiene determinado eso para cada uno de nosotros. Vamos a sufrir en una área, ninguno de ustedes van a tener la misma clase de prueba que la tengo yo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito distinto en la vida de cada uno de ustedes. Y porque la Biblia dice que a través de nuestras luchas, a través de nuestro sufrimiento, Dios va a hacer de nosotros un instrumento para consolar a otros. Y solo vas a poder consolar a otros el día que conozcas de cerca al Dios que provee todas las áreas de nuestra vida. Solo vas a poder confiar cuando pasas la prueba. Porque mientras no pasamos la prueba, nosotros no somos capaces. Y por eso pasamos prueba. No para probar a Dios. Dios no necesita saber quién soy yo, porque Él me conoce desde el vientre de mi madre. Él me ha formado. Y Él dice, sobre ti he puesto mis ojos. Te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor lo sabe. El Señor sabía cuántos iban a venir hoy al culto. Yo no tenía ni idea. Yo no preparé esa palabra para nosotros, para la congregación hoy. Yo preparé esa palabra pensando que la iglesia que fui a visitar me podía dar oportunidad y este era lo que el Señor había puesto en mi corazón. Pero cuando prediqué esta tarde, entonces entendí que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, pero no a mi manera, sino a su manera. Porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Jesús dijo, cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, en Juan 7:37, después en el versículo 38 le dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, no como quiero yo, no como quieres tú, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero hay que creer en el Señor como dicen las Escrituras. Entonces nosotros colocamos compartimientos a la hora de creer. No, hay que creer con todo tu ser, cuerpo y alma y espíritu, con todo tu entendimiento tienes que creer en el Señor. Pero como dicen las Escrituras, no como tú crees. Entonces algunos creemos que Dios es Dios para proveer lo económico. Pero luego decimos, no ordene mi vida en lo sentimental, porque en lo sentimental mando yo. Entonces no es Dios.
Porque Dios o es todo o nada. Él dice en una cierta ocasión, ojalá fuera frío o caliente, porque los tibios los vomito de mi boca. Dios no anda con medias tintas. La palabra de Dios no dice en lugar ninguno que Dios hace las cosas como yo quiero, hace justo lo contrario. Cuando me reconcilio con el Señor, me dice un día, llámala a tu mujer. ¿Qué mujer? Yo no tengo mujer. Tú sí tienes mujer, llámala. Y yo digo, ¿cómo la voy a llamar? Sí, llámala. Porque esta es la mujer que yo te di. Yo no la quería. Yo a veces cuento eso a algunas personas y dicen, no, es imposible. Pero ella tampoco. No era solo yo que no quería. Pero ¿sabe por qué se dio? Porque no quise creer en Cristo según mi manera, sino acepté el orden que Él tenía para mi vida. Y ahí va para los jóvenes. Como es Dios que me dio, va a ser una santa. Estás equivocado. Porque tú no eres santo. Tú tienes tu problema también. El Señor tiene que tratar y te va a tratar a través del matrimonio. Y entonces, ahí empezó la batalla, empezó la lucha. Y no fue ni un día, ni 2 días, ni un mes. Fueron 1 año completo. Oración y ayuno para que se diera. Y cuando se dio, otra vez, oración y ayuno otro año para que Dios pudiera colocar las cosas en su lugar. Yo conozco el Dios que tiene capacidad para restaurar familias. También puedo dar testimonio de eso, pero también puedo decir, hay que creer como el Señor quiere que crea, no como yo. Y nosotros queremos que Dios resuelva la papeleta, pero no queremos creer como dice las Escrituras. Y como dice las Escrituras, dijo el Señor, si ustedes vienen a mí y creen en mí como dice las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Por eso que cuando hablamos de tener una vida con Cristo plena, nos cuesta mucho, porque nuestra manera de entender no es la manera que Dios tiene para hacernos entender. Esteban fue apedreado, pero tenía intimidad con el Señor. Y cuando lo estaban quitando su vida, en vez de lamentar y echar veneno sobre los que le apedreaban, dice, veo el cielo abierto y el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Padre, perdona porque no sabe lo que hace. Intimidad. Promesas de la palabra de Dios, que la creemos a media. Montón de gente que asiste a un culto ahora mismo no cree en la venida de Cristo Jesús. ¿Qué dice, pastor? No cree, cree a media, cree pero desconfía. Dice, eso no será verdad. Pero los que confiamos en el Señor y sabemos que Él tiene capacidad para hacer en lo material, también creemos que le hace en lo espiritual. Entonces sabemos que su promesa es fiel, se cumplirá. En cualquier momento Cristo viene. Un montón desprevenidos, dormidos. Pero la iglesia de Cristo, los que creen en el Señor, como dice las Escrituras, están esperando ese momento y están pidiendo gracias. ¿Sabe por qué? Porque antes de que Cristo venga a buscar a su iglesia, va a haber momentos complicadísimos para la iglesia. Pero algunos de nosotros todavía estamos soñando que vamos a hacernos millonarios mañana. Pero la iglesia de Cristo está pensando que mañana será un día menos para que Cristo venga a buscar a su iglesia. Hoy me acordaba de una canción de Linario muy antigua, dice, cuando allá se pase lista, yo estaré. Confiáis en la gracia de Cristo. ¿Estás seguro que en aquel día yo voy a oír mi nombre ser llamado? Sin merecerlo, porque no merezco. No tengo ningún merecimiento. Pero sin merecerlo, Cristo pagó el precio en la cruz. Y no fue para nada que Él me sacó de donde me sacó. Y no fue para nada que Él me ha renovado y que me ha restaurado como me ha restaurado. Tiene su propósito.
se está cumpliendo su propósito. Pero mi esperanza no está en nada de lo que Él me puede dar aquí. Yo quiero estar en el listado. Cuando se abre el libro, quiero oír mi nombre ser llamado, el nuevo nombre, porque ya no seré con ese nombre que ustedes me conocen, sino que recibiré un nuevo nombre. Y estaré en la presencia de aquel que hizo posible que mi vida fuera transformada en todos los sentidos. ¿Quieres cambio en tu vida? Entonces, atienda al llamado de Cristo. Él sigue diciendo, ¿alguien tiene sed? Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Jesús dice, para no equivocarme en el capítulo, Jesús dice en Juan 10, 27, 28. Vamos a leerlo y con esto quiero terminar. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor conoce a todas. No hay ninguna. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Yo puedo confiar en Él. No depende de mí. Depende de Él. Lo más difícil, lo más complicado, lo más terrible, cualquier cosa, Él puede y Él lo hace. Pero yo debo de creer como dice las Escrituras. Pero mira, en el mismo Juan capítulo 10, vamos a retroceder, versículos 14 y 16. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y otra vez dice, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, relación, intimidad. Y doy mi vida por las ovejas. 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Oirán mi voz y será un rebaño con un solo pastor. Cristo vino a traer una relación cercana a nosotros, para que nosotros pudiéramos verdaderamente conocer al Padre por medio de Él. Y Él sigue haciendo ese llamado. El que tenga sed, venga a mí y beba. Si queremos cambios, debemos atender al llamado de Cristo en su íntegra. Jesús dice, venga a mí, pero debes saber, has de creer como dice las Escrituras. Porque lo que Él quiere es una relación contigo, igual que el que Él tiene con el Padre, intimidad. El libro de Hebreos dice que nosotros podemos llegar con confianza al trono de su gracia. Pero muchas veces no nos acercamos. ¿Sabe por qué? Porque confiamos, pero a media, porque no hay intimidad. Hay que llegar con confianza y decir, Señor, aquí estoy. Tú sabes quién soy yo, pero yo necesito saber un poquito más de ti. Revélate. Cuando llegue a tu casa, no te acuestes a dormir, ni estés mirando TikTok, habla la Biblia. Lea un ratito, pasa un tiempo de rodillas, ora, busca al Señor. No hay otra manera por la cual nosotros podamos conocerlo. Y estemos dispuestos
a obedecerlo. Yo quiero repetir una frase que escuché Will decía ayer. Si me equivoco, Will me lo puede enseñar, que la quiero decir bien, ¿verdad? Ayer decía Will que oímos, pero no guardamos. A veces hago buen resumen, ¿verdad? Y no sirve de nada que entre por aquí y salga por aquí. Para que haga efecto, tiene que entrar aquí, hacerse entendible aquí y bajar aquí y luego colocarla en práctica para que pueda haber efecto. Esta palabra no sirve de nada si al salir de aquí sigues haciendo lo mismo y viviendo igual. Debes poner de remojo y decir: Señor, yo quiero conocerte porque este hombre ha dicho algo hoy que yo nunca he experimentado. Ahora sí, prepárate. Porque conocer a Dios tiene un precio. Conocer a Dios de verdad, ser íntimo de Dios, tiene un precio. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que no quiere que tenga esa cercanía. Y cada vez que tú haces el impulso de acercarse a Dios, el otro intenta hacer de todo para separarte. Y Pedro dijo de él lo siguiente: orad y vigilad, porque el diablo, vuestro adversario, está como león rugiente, buscando a quien devorar. No te quiere dar un tirón de oreja ni pegar un pellizcón, quiere acabar con tu vida. Porque tú eres un instrumento potencial de Dios para este tiempo, para que la gente conozca a Cristo, se arrepienta de sus pecados y tenga vida eterna por medio de Él, por su gracia y por su misericordia. Y cada vez que nos acercamos al Señor, las promesas de Dios en cuanto a su venida, en cuanto a la eternidad, en cuanto a su santidad, en cuanto a su justicia, en cuanto a su amor, se hace más fuerte dentro de nosotros. Entonces ya no podemos contener, tenemos que dárselo a alguien y tenemos que hablar con alguien de eso que está sucediendo en nuestro interior, que era el versículo que nosotros hemos leído antes. Empieza a surgir ríos de agua viva dentro de nosotros y nosotros tenemos que hablar con alguien. Y entonces empezamos a ser un arma poderosa de Dios en el siglo XXI para que otros conozcan de Cristo. Ahora, si hasta el día de hoy tú no has tenido esta cercanía con Dios, no es porque Dios no quiere, Dios sigue queriendo. Es porque no has ido a la fuente como debes de ir. Si en algún momento de tu vida aquello que fue a un principio dejó de ser, el reclamo del Señor es claro y dice: recuerda dónde caíste, arrepiéntete, porque si no yo voy en contra tuya. Y cuando habló eso, habló del amor. Dios ama a su iglesia. Dios ama a su gente. Es celoso de su gente. Hay gente que no entiende esto. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios celoso. Y no quiere dividirnos con nadie, lo quiere para Él, para la honra y para la gloria de su nombre. Dejémonos de estar titubeando entre dos caminos. Es el momento donde nosotros tenemos que tomar la decisión de decir: Señor, yo quiero que esta relación cambie. Debe de haber un cambio en esta relación. Y tú has puesto todo lo que te tenía que poner. El que no ha puesto ha sido yo. Y es verdad que yo tengo dificultades, pero échame una mano. Yo quiero, y estoy seguro que el Señor te va a acercarse a Él. Y vas a poder conocerlo. Y vas a poder vivenciar al Señor. Y vas a poder tener tanta confianza con el Señor que vas a poder decir: Señor, yo estoy necesitado de que tú pongas tu mano en esta causa. Yo acepto que tú hagas como tú quieres, pero por favor atiéndeme. Y el Señor atiende. Así que en esta tarde quiero que inclinemos nuestras cabezas
y demos nuestro primer paso de confianza. Hay una canción que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay en mí necesita, Señor, un cambio rotundo. Y puede que este sea tu caso esta tarde. Puede que esta palabra te haya tocado. Porque el enemigo te ha engañado y te ha hecho pensar que el Señor fue quien se alejó y no muestra que tú eres quien te has alejado. Pero la Biblia dice que aquel que se acerca al Señor con corazón contrito y humillado, de manera alguna, Él lo echa fuera. El problema no es Dios, el problema soy yo. Por lo tanto, es el momento donde nosotros podemos acercarnos con confianza y reconocer y decir: Señor, me he dejado. Señor, he escuchado a quien no tenía que escuchar. Señor, he acompañado a quien no tenía que acompañar. He seguido a quien no tenía que seguir. Pero hoy estoy aquí a tus pies. No quiero ser igual. Quiero esa intimidad que tuve contigo al principio. Aleluya. Quiero la intimidad que tuve contigo hace años. Quiero ese gozo, quiero esa alegría, aún en medio del dolor, no importa, que me falte todo, pero que no me falte tu Espíritu Santo sobre mi vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, yo quiero darte gracias por esta palabra, Señor, porque tú nos das garantías de que tú, Señor, no abre mano de tus ovejas. Y aunque ese mensaje a un principio, Señor, pudiera parecer un mensaje distinto, en verdad lo que tú quieres es que sepamos que no puede haber intimidad si no hay un relacionamiento íntimo, si no hay un relacionamiento cercano a ti. Que tú deseas el relacionamiento cercano, que tú quieres darse a conocer, que tú quieres movernos por medio de tu Espíritu Santo, que tú quieres llenar nuestra vida de tal manera que en nuestro interior, Señor, brote fuentes de agua viva y que podamos glorificar tu nombre cuando vayamos en coche, cuando vayamos caminando, cuando estemos en nuestra casa haciendo las labores, cuando estemos en nuestro trabajo. Ahí también, Señor, sé visitado por tu Espíritu Santo. No tener miedo, Señor. No tener miedo del día de mañana, porque estamos seguros que cuando ya no se pueda, tú vendrás a rescatar a su iglesia para estar contigo toda la eternidad. Porque allá hay lugar preparado, tú dijiste. Voy a preparar lugar para que donde yo esté, estén todos conmigo. No se turbe vuestro corazón, no se preocupe, no se apavore. Cree en Dios, confía en Dios, pero cree también en mí, en casa de mi Padre. Muchas moradas hay, si no fuese así, yo no los hubiera dicho, voy a preparar lugar. Señor, trae fe nueva, fe renovada, Señor. Trae llenura de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, entrar en esta confianza y pueda haber un cambio en nuestro interior. Y que los que nos miren, aunque queramos negar, será imposible, porque tu presencia nos habrá moldeado, nos habrá cambiado, incluso nuestra manera de hablar, Señor. Te necesitamos, Señor, y queremos pedirte en el nombre de Jesús, toma nuestras vidas en tus manos y haz cambios profundos en ellas, porque estamos necesitados de ti. Necesitamos creer como dice tu palabra, ayúdanos, creer como dice las Escrituras. Te adoro y te alabo, te exalto y te glorifico.
Dios mío y Señor mío, mi Rey, mi Salvador, en quien confío. Oh Santo Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Restaura la confianza, restaura la fe, restaura, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor. Trae un nuevo tiempo para la vida de cada uno de los que están aquí en esta tarde. Se lo pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, que vive y que reina para todo el siempre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.